Hola, mi nombre es Andrea Michel y el día de hoy para mi evidencia número 3 de la materia Pensamiento Filosófico me tocó dar una clase acerca del tema 1, el deseo del saber del hombre. Me acompañan Miguel Echevarría García y Valeria Montelongo, que van a ser mis alumnos del día de hoy. Como primer punto, quiero mostrar esta imagen. ¿Alguien sabe qué es la imagen? Aurora Es boreal. Ajá, exacto. Sí, es una aurora boreal. ¿Qué causa la imagen en ustedes? Tranquilidad. Y a ti, Valeria, ¿qué te causa la imagen? Paz. Ok, ninguna de las dos era como la reacción que esperaba, pero Albert Einstein dijo, nunca dejemos de pararnos como niños curiosos frente al gran misterio en el que nacimos. Para mí esta aurora boreal, la primera vez que vi una imagen de una aurora boreal me causó mucho asombro y es la razón por la que la escogí, porque el día de hoy vamos a hablar acerca del asombro. ¿Alguien sabe qué es el asombro? Como sorprendido. Ok, sí. Bueno, la Real Academia define el asombro como causa de gran admiración, pero en realidad el asombro es todo lo que nos mueve al hombre a salir de sí mismo y admirarse de lo que hay a su alrededor. Eso causa asombro. Es muy difícil definir la palabra asombro, ya que el asombro se manifiesta a través de la capacidad de preguntar, de saber más acerca de lo que somos y de cualquier cosa que queramos saber, lo que nos mueve es el asombro, ¿no? Es muy difícil llegar a un concepto básico como lo hace la Real Academia Española, que lo define como la causa de gran admiración. Para ustedes, ¿eso es el asombro, la causa de gran admiración? Cuando tú te asombras, dices, oh, wow, esto me causa gran admiración. ¿Solo eso te causa el asombro? No, pues también como dijiste hace rato, pues también causa intriga, por ejemplo, con la aurora boreal, pues te asombró, pero también te intrigó saber qué era lo que tenía o qué era por qué se hacía. Exactamente. Jamás vamos a poder llegar a un concepto de asombro, pero sí es aquello que te mueve, que te inspira y que te hace querer preguntarte qué somos, de dónde venimos, por qué estamos. Y ese es el principal, pero este es el principal palabra del tema del día de hoy, del deseo del saber. Las preguntas filosóficas. El asombro se manifiesta a través de la capacidad de preguntar. Un niño hace sus preguntas muy inocentes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué tengo sueño? ¿Por qué no tengo que compartir este juguete? Pero conforme vamos creciendo, las preguntas van cambiando. ¿Por qué mi papá es tan injusto? ¿Por qué tengo que volver a casa a cierta hora? ¿Por qué no me ama ese chico o esa chica? Todas esas preguntas se van haciendo más complejas. Y las preguntas son los que nos lleva a la clave del pensamiento. Pedir y exigir una respuesta. En cuanto se conoce la respuesta, la pregunta deja de ser interesante y te conduce a otra pregunta. Esta llave es lo que te permite ser capaz de expandir tus conocimientos y te
permite construir lo que te dará las respuestas para desenvolverte en el mundo. Las preguntas filosóficas. Se afirma que las preguntas filosóficas son aquellas que parten a partir del asombro. Esa capacidad de asombro es lo que inicia un pensamiento filosófico. Las preguntas filosóficas llevan implícitas en sí la curiosidad, la inocencia, la sorpresa y el asombro. El pensamiento filosófico se limita únicamente a plantar un montón de preguntas y lanzarlas al aire y esperar una respuesta de cualquier parte, sino que consiste en recorrer un camino buscando las respuestas de forma reflexiva. Por ejemplo, si te preguntas, ¿por qué sale cada mañana el sol? La respuesta que das es porque se acuestan muy temprano y es muy trabajador. Las preguntas filosóficas deben de ser o se distinguen porque son racionales. Y son generales. Esto significa, racionales significa que la respuesta a ese se debe sostener de las razones o de las deducciones lógicas. Y lo general es que no es únicamente de un área, sino que una pregunta filosófica puede partir de cualquier parte, o sea, de todo lo que nos rodea, nosotros podemos hacer una pregunta filosófica. La filosofía se define en sí como el amor a la sabiduría, de la etimología de la palabra derivada de dos raíces, philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Tal vez esta definición te suene un poco pretenciosa o muy vaga o muy lejos de la realidad. Hoy en día estamos acostumbrados a definir las cosas de manera muy precisa y dar conceptos muy cerrados. La filosofía es todo lo contrario a esto. Se trata de buscar incestas, un querer saber, conocer y encontrar respuestas. Un principio que inician con una pregunta y terminan con una respuesta. Las primeras preguntas que se hacían nuestros antepasados, ¿cuáles creen que sean? Si tú fueras un cavernícola, ¿qué crees que te preguntarías? O sea, si un día de la nada apareces en un mundo que no conoces, donde no hay nadie más y solo estás tú, o sea, y no conoces nada, no sabes nada, ¿cuáles son las preguntas que harías? ¿Cómo llegué aquí? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta que... Pues, ¿qué soy o qué son las cosas que nos rodean? Exactamente, en el principio, las primeras preguntas de la humanidad eran acerca de su origen y también de los fenómenos meteorológicos. Se sorprendían con la lluvia, el trueno, el día, la noche, el fuego, con todas las cosas que les rodeaban. Y daban respuesta a sus preguntas con fenómenos míticos. Creían que había un dios que era el sol, un dios que era la lluvia. Pero después llegaron otras personas que tenían otro pensamiento, ¿no? Y empezaron a dar otras respuestas distintas, ¿no? Y sus preguntas empezaron a ser más complejas. Así se van haciendo complejas nuestras preguntas filosóficas. Y poco a poco el hombre dejó de centrarse en su entorno y empezó a inquietarse
por saber de su mundo interno, perdón. Preguntas como ¿qué es la felicidad? ¿Cómo puedo llegar a la excelencia? ¿Cómo puedo vivir en sociedad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Por qué estoy aquí? Sentir curiosidad por cómo empezó el mundo y tratar de dar respuesta a todas esas preguntas fue lo que nos llevó a crear la filosofía. ¿Qué importancia ha tenido la filosofía en el mundo? ¿Por qué creen que la filosofía es importante? Porque ha resuelto muchas de las preguntas o incógnitas que han surgido conforme al tiempo. Exactamente, la filosofía es llamada también la madre de todas las ciencias, ya que a través de preguntas filosóficas se ha logrado sistematizar respuestas que dan lugar al surgimiento de las diferentes disciplinas científicas. Gracias a la filosofía es que hoy en día existen ciencias como la física, la química y las matemáticas. Los primeros científicos eran considerados filósofos, pues se asombraban y se preguntaban sobre diversos temas. De esta forma empezaban a construir conocimiento científico. En ese momento en Grecia se gestaba la cuna del saber científico, que hasta nuestros días ha marcado el inicio de casi todas las disciplinas que se han estudiado en cualquier universidad. Pitágoras, Sócrates y Platón fueron de los primeros filósofos. Pitágoras se centraba en las matemáticas, Sócrates llevaba a la práctica métodos de pregunta y respuesta, y Platón se centraba en diálogos escritos, las bases del derecho, la política, la etimología y la teoría del conocimiento. Y también hablamos un poco de Aristóteles, que también es de los primeros filósofos, que empezó a trabajar en disciplinas que hoy en día son parte fundamentales del estudio, como la filosofía, la ética, la estética, la lógica y la metafísica. La historia de la filosofía asume que la filosofía tiene un carácter de investigación autónomo o racional. Cualquiera que sea su campo de desarrollo, en este sentido, todas las ciencias forman parte de la filosofía. En pocas palabras, la filosofía no discrimina, ¿no? O sea, la filosofía abarca y abraza todo, por eso decimos que las preguntas filosóficas son generales, pero también son racionales. Cuando la ciencia, por ejemplo, la química te dice, Dios no pudo crear todo el mundo en 6 días porque está científicamente comprobado que se creó en miles de años. La filosofía te dice, sí, pero tú no has pensado para cuánto, cómo es el tiempo de un Dios, ¿no? O sea, cuántos días tiene un día de un Dios. Entonces, todas esas cosas llevan a que la filosofía sea muy amplia, muy general y que así, pues, no discrimine a otras ciencias ni discrimine ningún pensamiento. Cualquier pensamiento que tú tengas que te haga razonar y que sea de cualquier tipo, completamente general, es una pregunta filosófica y cuando tú te sientes a pensar, ¿por qué vemos el cielo azul si es rojo? O cualquier tipo de esas cosas, tú estás filosofando. Y durante, en mucho tiempo no entendíamos que la filosofía fuera algo tan simple y a la vez tan complejo. Pero sí, o sea, básicamente de esto se trata esta clase, que entendamos que la filosofía parte del asombro, del maravillarse, de admirarse, y que cuanto más nos asombremos y más deseamos conocer el mundo, más conocimiento filosófico vamos a obtener.
¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Cualquier pregunta de tipo racional, entonces se considera filosofía. Exactamente, que sea racional y general. Sí, es una pregunta filosófica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos si no hay preguntas, vamos a continuar con una especie de trivia. Son preguntas muy fáciles, son 4 preguntas, 2 para cada uno, muy sencillas. ¿Alguno de ustedes sabe para qué materia estoy haciendo este trabajo? Pensamiento filosófico. ¿Español? Ni siquiera vienen las opciones. Pensamiento filosófico. Muy bien, sí, es para pensamiento filosófico. Valeria, ¿cuál es la primera imagen que mostré? La imagen del principio. ¿Qué era la imagen del principio, Valeria? Una aurora boreal. Muy bien. ¿Qué es el asombro? Miguel. No, Valeria, ¿qué es el asombro? Todo lo que mueve al hombre a salir de sí mismo y admirarse. Muy bien, ese es el asombro. Miguel, ¿qué es la filosofía? Esas no son las respuestas, es una pregunta abierta. La filosofía, etimológicamente, es amor al conocimiento, pero pues la filosofía se encarga y estudia cualquier tipo de pregunta sobre la vida o cualquier tipo de cosa. Muy bien, amor al saber. Bueno, este es todo por mi clase corta del día de hoy acerca del deseo de saber del hombre, el tema 1 de pensamiento filosófico. Muchas gracias por su atención. Aplaudan y no hagan preguntas. Gracias. Adiós, Miss, muy interesante. Gracias.